Bueno, listo. Una perspectiva, hermano, es un punto de vista, una manera de pensar sobre algo que moldea nuestra vida, toda la manera de conducirnos, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Vaya, hermano, pensemos que esta manera de pensar son como unos lentes. ¿Cuántos traen lentes? Ahí. A ver, quítenselo y pónganselo así. Ahora dígale al que está al lado, a ver, ponte mis lentes para ver cómo ves. Yo tengo 9 dioptrías en un ojo y 7 en otro. Tengo astigmatismo, miopía e hipermetropía. Entonces, imagínate cómo verías tú a través de mis lentes, ¿no? Verías de una manera totalmente distorsionada, pero yo veo bien. La cuestión, hermano, que la manera de pensar de las gentes o de todo el mundo es como unos lentes a través de las cuales la gente puede ver la realidad de las cosas de una manera o de otra manera. En esta ocasión vamos a poner que tenemos unos lentes azules. Entonces, cuando nosotros nos ponemos unos lentes de color azul, ¿cómo vamos a ver el mundo? Azul, ¿sí? Entonces, cada sistema de pensamiento es así. Yo pienso de una manera y percibo las cosas de esa manera. Aunque las cosas realmente no sean azules, yo las voy a hacer azules. ¿Por qué? Porque mi cultura me ha determinado que yo así lo tengo que ver. Porque mi filosofía mexicana, aunque tú no lo creas, hermano, los mexicanos tenemos una filosofía y a través de ella vemos nuestro mundo. Y hay cosas, hermano, de las cuales en esa manera de pensar, que incluye muchas cosas de la vida de acuerdo a la cultura que nos ha moldeado, cosas que ni siquiera cuestionamos en nuestra vida. Porque ya están configuradas desde el principio en nuestra educación, están tan arraigadas que es tan difícil de que esta mentalidad de verdad se quite de nuestras mentes. Y una, hermano, de esas cosas de perspectiva azul, de nuestros lentes azules, llamémoslo así, de nuestra cultura mundana, que ni siquiera cuestionamos si es verdad o no, y que la palabra de Dios nos da una verdadera perspectiva de las cosas, por ejemplo, y que nosotros no cuestionamos, es como la provisión para nuestras necesidades básicas, ¿no? Como el alimento, como la vestimenta, que podemos pensar que exclusivamente depende de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Hermano, este supuesto cultural puede llevarnos a pensar que nosotros tenemos que perseguir activamente tanto oportunidades de empleo, de seguridad financiera, como el principal fuente de sustento y de estabilidad para nuestra vida. Por ejemplo, alguien podría sentir una presión constante para asegurar un empleo estable, para trabajar largas horas o buscar constantemente mejores oportunidades laborales o trabajar horas extras y más y más y más y más, sin tener en cuenta las promesas de Dios de confiar en su provisión y en su dirección. Y básicamente la Biblia nos enseña o tiene unos lentes muy específicos para que nosotros logremos entender lo que es en realidad, pero que nuestra mente está tan arraigada en las cosas del mundo. Por ejemplo, ¿cuál es entonces el propósito de trabajar? Dígame usted. ¿Cómo? Tener un sustento. Bueno, ¿qué más? Vivir mejor. ¿Qué más? Proveer a la familia. ¿Qué más? Bueno, esa es nuestra cultura, hermano. Precisamente esa es nuestra cultura, ¿sí? La cuestión es que el propósito bíblico del trabajo es honrar a Dios. Es el único propósito. Dios puso a trabajar a Adán en el huerto. ¿Y qué le dijo? Adán, labra este huerto y cuídalo, porque de aquí va a salir tu quincena. ¿Qué le dijo? No le dijo eso, ¿verdad? Absolutamente no. Para que pueda subsistir, vivir y proveer. No, hermano.
Si Dios puso a trabajar a Adán es porque a Dios le gusta el trabajo. Algunos todavía creen que el trabajo es una maldición que viene después del pecado, pero Dios puso a Adán en el huerto antes de que Adán pecara, ¿verdad? No, hermano, o sea, Dios puso a Adán antes en el huerto. Entonces, ¿por qué Dios puso a trabajar a Adán en el huerto? Porque Dios es trabajador. ¿Sí sabías que Dios trabaja? ¿Y sabías que cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, incluía que ese hombre iba a ser trabajador igual que Dios? Entonces la gloria de Dios o de su propia imagen se refleja en los hombres cuando los hombres están trabajando, y cuando los hombres trabajan dan gloria a Dios. Ese es el propósito, hermano, servir a Dios. La gloria de Dios reflejada hacia el universo y hacia toda su creación da honra y gloria. Esa es la perspectiva del reino de los cielos, es la perspectiva de Dios, sí o no, es lo que dice Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? A ver, hermano, allí, ¿qué cosas son las que está diciendo? No te afanes. ¿De qué? De cosas básicas: comer, beber o vestir. Y luego el versículo 32 dice, porque ¿quiénes? Los gentiles buscan todas estas cosas. No está hablando de las grandes mega riquezas ni de la abundancia o riqueza generacional. No, está hablando de ¿qué? Comida, bebida y vestido. ¿Sí? Entonces dile a tu hermano que está allá a tu lado, los gentiles son los que buscan esas cosas. Si uno te está dando una perspectiva diferente. O sea, los lentes azules del mundo es que ellos tienen trabajo, ¿para qué? Para vestir, para beber, ¿verdad? Simplemente, hermano. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Dios sabía que Adán tenía necesidad de esas cosas? Claro. Entonces Dios le podía dar todo lo que quisiera a su hijo Adán. Por supuesto. Adán no se tenía que preocupar que si llegaba la quincena, que si no le alcanzaba, que no. Tenía todo y Dios se lo daba porque lo hacía de una manera natural. Entonces, cuando uno trabaja para honrar al Señor, uno ya no está pensando en las horas extra, ya no está pensando o que está cansado o que simplemente se esconde para ver, o esconde las cosas bajo el tapete para que el patrón no se dé cuenta o el jefe no se dé cuenta, y hacer las cosas de una manera mediocre, hermano. ¿Por qué? Porque cuando la gente trabaja por dinero, trabaja de acuerdo a su Dios. Y si su Dios es el dinero, va a ser un trabajo mediocre. Pero si tú trabajas como para el Señor, entonces vas a trabajar de manera que Dios sea honrado. ¿Y Dios es un mal patrón o un mal jefe? Jamás, hermano. Entonces, nosotros como cristianos usamos los lentes del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer a un lado esos lentes azules. Tenemos que interpretar la vida de acuerdo al sistema que tenemos de pensar de la palabra. Si no, vamos a terminar ajustando la palabra con nuestros lentes azules. Es decir, yo puedo ser cristiano, pero de la misma manera yo seguir con mis lentes de pensamiento mundano e interpretar la Biblia azul. Y yo acomodo los versos de tal manera de que se ajusta a mi perspectiva, a mi graduación de mis lentes que yo tengo. Entonces es necesario, repito, ponernos los lentes de la verdad, adaptarlos a la realidad de todas las cosas según el origen, como Dios lo estipuló, y la perspectiva del reino de los cielos para ver claramente cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Por eso dice Romanos 12:2,
No os conforméis ¿a qué? A este siglo. Básicamente lo que se está diciendo es, quítate los lentes azules, ¿sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, adoptando el pensamiento o el sistema de pensamiento del reino de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Porque tal es el pensamiento del hombre, dice ahí Proverbios 23:7, tal es él. De acuerdo a cómo yo veo, de acuerdo a cómo yo pienso, de esa manera yo me comporto. Y lo que debe gobernar nuestra vida es la voluntad de Dios, hermano. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, que debíamos pedirle al Padre según el modelo de oración que Él nos enseñó. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, ayúdame a quitarme estos lentes horribles azules, ¿verdad? Ayúdame, Señor, a usar los lentes de la verdad. La voluntad de Dios, hermano, es el pensamiento del reino de los cielos. No es la mentalidad de este siglo, como lo vimos ahí en Romanos 2:12, sino la mentalidad del reino de los cielos. Por eso es importante, entonces, que nosotros como padres, cuando vamos a enseñar a nuestros hijos, hagamos a un lado el sistema de pensamiento del mundo. Dice Deuteronomio 6:4-9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. ¿Sí? Y cuando hablamos de corazón, estamos hablando de la voluntad del hombre. Estamos hablando del pensamiento, del sistema de pensamientos del hombre. Y luego dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ello estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, hermano, tener la perspectiva del reino de Dios es la forma de ver el mundo de acuerdo a la realidad definitiva de todas las cosas y a Dios como el soberano. Así como decía nuestro hermano Maico, que es el Señor de todas las esferas de nuestra vida humana, como la familia, el trabajo, la educación, la cultura, la sociedad, la tierra y la existencia del universo en su totalidad, hermano. Efesios 1:10 nos dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas, todas las esferas están dentro de esa redención. Dice, así las que están en los cielos como a las que están en la tierra. La obra redentora de Cristo, hermano, no se limita a una salvación individual, sino a la restauración de absolutamente todas las cosas. Dice ahí en Romanos 8:19-21. Habla de que la misma creación va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción por esa maldición que acarreó por causa del pecado del hombre. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación de nuestros hijos, no? Bueno, la educación cristiana debe antes que todo tener conciencia del propósito por la cual se está educando al hijo. Repito, el propósito es preparar a nuestros hijos para participar del plan eterno de Dios. Esto obviamente incluye la obra redentora de Cristo. La historia, hermano, de la Biblia, de principio a fin, es la historia de la redención, la historia del rescate de Dios desde los primeros hombres, con una representación en símbolos, en figuras, hablando del sacrificio, luego el exilio, luego la restauración,
la preservación de la simiente del pueblo de Israel hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y luego la misma misión que Cristo delega a la iglesia cuando dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, hermano, nada se trata exclusivamente de nosotros o exclusivamente de nuestros propios hijos, hermano. Se trata de servir a Dios en todas nuestras generaciones, en las que estamos ahorita y todas las que siguen, hermano. Nuestra responsabilidad no es solamente con nuestra propia satisfacción y ego paternal o con la satisfacción de ver a nuestros hijos desarrollándose, sino ver a todas nuestras generaciones, nuestros nietos, nuestros bisnietos, si de acaso los alcanzamos a ver, y nuestros tataranietos sirviendo al Señor en esta obra y en este propósito que va más allá de nosotros, hermanos. Somos parte de algo más trascendente y revolucionario que debería realmente enardecer nuestro corazón. Que la educación de nuestros hijos no es solamente transmitir unos conocimientos bíblicos, sino también educar a nuestros hijos sobre todas las áreas de nuestra vida, la restauración de todas las cosas en su mente, inculcar, hermano, habilidades, virtudes que le ayuden a influir positivamente en su entorno, en su escuela, en su trabajo, que puedan realmente contribuir no solamente con puras palabras, sino realmente, no solamente virtualmente, sino para el bien común, no solamente de la iglesia, sino del mundo también. En muchas ocasiones, hermano, la palabra nos enseña a educar con el ejemplo, ¿verdad? ¿Y cómo se educa con el ejemplo si no es con la manifestación externa de nuestras propias obras? Si nosotros no somos gente de obras, hermano, no podemos enseñarlo a nuestros hijos que somos espirituales. Cuando un papá es espiritual o cuando un papá sirve al Señor, no solamente lo dice de palabras, sino que se va al hecho. La fe sin obras es fe muerta. Conocimiento sin amor envanece. Honrar a Dios solamente de labios no le honra. La palabra de Dios dice que debemos ser hacedores y no solamente oidores. La palabra habla de profesar, conocer a Dios, pero con los hechos negarlo. Siendo rebeldes y abominables, reprobados en cuanto a toda buena obra, hermano. La manifestación de todo lo que hacemos, de nuestra administración económica, de la administración de nuestros bienes, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro ministerio, es el ejemplo más grande que le damos a nuestros hijos. Y de acuerdo a ello, ellos van a manifestar lo que ven a nosotros hacer. Por eso, hermano, tenemos que ayudar a nuestros hijos a descubrir, desarrollar esa parte visible, los dones que el Señor les da, esos talentos únicos que el Señor les ha dado de nacimiento, porque también el Señor se los dio, enseñándoles que todo esto proviene de Dios y que son para su gloria y que son para el servicio de los demás. Orientar a nuestros hijos para que ellos comprendan que su vocación y que su llamado específico son para honrar y glorificar a Dios. Tenemos que animarlos para buscar cómo es que ellos pueden servir en las diferentes esferas de la vida, hermano, no solamente aquí en la iglesia. Tenemos una iglesia replegada en donde el único lugar en donde se sirve es aquí adentro y el único lugar sagrado es aquí cuando el Señor nos llamó a conquistar la tierra allá afuera. Entonces, hermano, necesitamos enseñarles que la vida humana originalmente era una vida de servicio, de gloria y honra para Dios desde el huerto, desde labrar la tierra, hermano. Y para nosotros los redimidos esto debe venir a un mayor sentido, porque Cristo para eso nos salvó, para servir al mundo, para manifestar las obras de justicia, de misericordia, de amor hacia el prójimo, un compromiso con la misión de Dios para con el mundo. Y nuestro error ha sido tan grande, hermano,
que lamentablemente muchas veces educamos a hijos religiosos, a hijos que se separan del mundo en lugar de atraer al mundo a ellos. Y hermanos, la palabra define muy bien a esa gente de la letra, a los elitistas, a los que se creían dueños de la ley, pero no entraban ni dejaban entrar, y ellos se llamaron los fariseos. Y no queremos ser esos fariseos. Y no queremos educar a nuestros hijos en ese tipo de cultura aberrante que muchos cristianos practican. Y ese es el resultado de muchos trasfondos equivocados, como la educación por egoísmo, hermano. Educamos a los hijos con expectativas de una satisfacción personal. Hermano, cuando nosotros estamos buscando que nuestros hijos llenen nuestras expectativas, entonces así es como le va a ir a nuestros hijos. Si nosotros los regañamos por frustración de que no satisfacen lo que nosotros esperamos de ellos, hermano, ellos van a ser igualitos que nosotros. Entonces, como no llenan nuestras expectativas, nos enojamos con ellos, nos frustramos, entonces los educamos a sombrerazos, a gritos y algunos hasta con violencia, hermano. Un padre o una madre enojada por la razón de sus propias expectativas que no están satisfechas, se llena de enojo y de amargura. ¿Y cómo puede ser padre un padre que esté lleno de amargura por esa situación? Por eso cada cosa que hace el hijo, si no lo hace bien, te enojas, y esa ira no es santa, y la disciplina que tú le aplicas a él va a dañar el corazón de tus hijos. Lo va a exasperar, lo va a alejar totalmente de Dios, hermano. Entonces nuestros hijos terminan ateos, terminan corriendo de nuestra casa. ¿Por qué? Porque no llenan nuestras expectativas egoístas. Porque no se trata de su vida, se trata de que yo sea un padre orgulloso que pueda presumir a mi hijo. Eso no es amor. Dice la palabra: al que le quede el saco. Bueno, no, dice, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y por el otro lado, hermano, si educamos a nuestros hijos pensando solo, exclusivamente en el bienestar de nuestros hijos, sin una visión más amplia del propósito de Dios, si nosotros estamos dándoles absolutamente todo para que ellos tengan éxito, vamos a formar hijos centrados en sí mismos, desvinculados de la misión redentora de Cristo en el mundo, desvinculados del propósito real de la educación. Y también los frutos de esa educación no rinden buenos frutos. Otra cuestión, el error de nuestra cultura cristiana. Los cristianos tenemos una cultura. Si inculcamos, hermano, en ellos una mentalidad de aislamiento, nuestros hijos pueden llevar a pensar o llegar a ver las esferas de la vida cotidiana, por ejemplo, como el trabajo, como la educación, como la cultura, como seculares, hermano, menos importantes. Incluso podemos nosotros pensar que el trabajo es un mal necesario, y ellos traer esa misma idea que el trabajo es un mal necesario, lo tengo que hacer porque si no me voy a morir. Hermano, esto los priva a ellos de ver esas áreas, hermano, afuera de la iglesia como una oportunidad para honrar a Dios y servir a los demás. ¿Cuál es tu oficio, hermano, tu profesión? Por ahí participen conmigo, hermano. ¿Cuál es tu oficio? Levanta la mano. Yo soy, a ver, dígame. Médico, ok. ¿Qué más? Vendedor. ¿Qué vendes, hermano? Pinturas impermeabilizantes. ¿Qué más? ¿Cómo? Abogado. Muy bien. ¿Qué más?
Electricista, muy bien. Madera, ok. Vamos a empezar con la madera. A ver, ¿por qué trabajas la madera, hermano? Yo trabajo en la madera porque mi papá nunca me la maquinaria aquí y él agarró este trabajo de maderería. Empezaba desde a poco y recién compra venta de madera. Muy bien. Bueno, hay cosas que son heredadas de nuestros padres, ¿no? Que mi papá era algo y yo soy ese algo. Y hay una que son generaciones haciendo el mismo oficio o la misma profesión, ¿verdad? Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, la madera le sirve a la gente para hacer closets, para hacer muebles, para sentarse en una silla, una mesa bonita, hermano. ¿El médico para qué sirve? Para mantener la salud, para mejorar la calidad de la vida de las personas, hermano, que vendes pinturas y impermeabilizantes, pues para que a la gente no se le venga la casa encima, que se vea bonita la casa. Hermano electricista, pues para que haya luz en la casa de las personas. ¿Sí? ¿Alguien más me faltó? Hermano, ¿qué me dijiste que? Abogado para hacer justicia a la gente, hermano. ¿Sí? O sea, a final de cuentas, nuestros trabajos deben ser un canal de bendición de Dios para la gente. Y ese es el propósito. Y hermano, el reino de Dios o la gente del reino de Dios hace esas cosas muy diferente que la gente del reino de las tinieblas, ¿o no? Y tu trabajo manifiesta la gloria de Dios y el testimonio de Dios en tu vida, tanto que no le haces tranza al cliente, que le das lo mejor, que no le mientes, no le das gato por liebre, ¿o no? Pero ¿qué pasa cuando tú dices, no, pues el trabajo, pues mi hijo trabaja, es más, hazte político? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y por qué la gente dice, o por qué los papás eligen las carreras de los hijos naturalmente? Porque ahí ganas más. Pero no les enseñan a decir, ¿sabes qué, hijo? No me importa si quieres ser lo que quieras ser. Es que papá, a mí me gusta pintar cuadros. No, ¿qué es eso? Hermano, el orden y la belleza también es transmitida a través del arte y ayuda a mejorar los ambientes. Todas las cosas, todas las habilidades que Dios nos dio de nacimiento sirven para bendecir al mundo. Y si no gano, pues si tú tienes la conciencia de que lo haces porque el Señor te lo dio y el Señor te va a pedir cuentas de eso, aunque tú digas, ese es secular. No, hermano, el Señor te va a pedir cuentas y también te va a proveer, porque Dios te lo dio. A mí me gusta escribir libros, no, así yo no, pero puede decir una persona, a mí me gusta escribir libros, me gusta la literatura. No, hijo, no, estudia, aunque sea, no voy a decir obviamente, ¿no? La carrera, porque todas las carreras, absolutamente cada vocación es digna, ¿verdad? Y si tu hijo te dice, papá, ¿sabes qué? Quiero ser albañil. Hermano, pues eliminemos a los albañiles del mundo. Puros arquitectos, para que gane mejor mi hijo y sin albañiles. ¿En dónde quedamos? No tenemos nada, hermano. ¿Sí? Y esas áreas, hermano, seculares, les vamos a poner entre comillas, que en realidad no podemos decir, Dios le dijo a Adán, labra el huerto. Te voy a dar un trabajo secular, Adán. Labra el huerto. ¿Qué había de secular en la creación? Nada, absolutamente nada. En este río aquí hay oro. El dinero, y dice, y el oro de aquella lugar, ¿era qué? Bueno. Es más, el dinero ni siquiera es neutral, hermano. Es bueno. Obviamente el hombre lo utiliza para hacer atrocidades, cosas malas, pero nada, hermano, en la creación jamás, nada es neutral ni es secular.
Eso es espiritual si tú tienes la conciencia de que todas las cosas fueron hechas para honrar a Dios. Y ese es el propósito de la educación, hermano. Darle el poder a tus hijos para tener un poder de influencia mucho más grande sobre su comunidad. Si piensan que lo inmaterial es lo único que importa, hermano, todas las otras cosas vistas a través de las perspectivas del mundo, hermano, tú los estás echando a los leones. Si tú dejas a tus hijos de que tu trabajo pues es otra cosa y que te eduquen allá y que te enseñen a hacer tranza y eso, cuando tu hijo esté aquí va a tener la máscara del santo y cuando esté afuera la de tinieblas, ¿verdad? Para los ochenteros que saben quién es. Yo soy ochentero, entonces a los de la nueva generación pues no. Son dos luchadores, uno que es el santo y otro el tinieblas, ¿verdad? Entonces en el trabajo, hermano, fíjate, había una hermanita en la iglesia que tenía un empleo y en el empleo su patrón era un pastor, pero el pastor dirigía la empresa como él quería y maltrataba a los empleados. Entonces una vez la hermana, porque la hermana y el pastor, la hermana le dice a pastor, ¿sabes qué? Hermano, yo creo que llorando, porque era tan grave lo que hacía que ella le dijo así, esto lo que estás haciendo no está bien. Y el pastor le dice, no confundas. La empresa es la empresa y la iglesia es la iglesia, ¿no? Y ahorita lo decimos así, ¿no? Pero nosotros nos comportamos de una manera en el trabajo y de una manera en la iglesia. ¿Por qué? Porque pensamos que el trabajo es otra cosa, que el trabajo es algo que se lo podemos dejar al mundo, que la educación se la podemos dejar al mundo y que ellos eduquen a nuestros hijos. Hermano, cuando dejamos todas esas áreas de nuestros hijos al mundo, hermano, ¿quién crees que va a tener más poder de influencia? ¿El niño o el mundo? Totalmente. Entonces la educación, hermano, no va solamente orientado a las cuestiones que nosotros consideramos que somos sagrados y que otras que no son sagradas. Todo es sagrado, hermano, y si tú dejas lo demás al mundo, se va a comer a tus hijos. Tú nada más imagínate la vida de tu hijo como un pastel, ¿no? Y en esa vida de tu hijo de un pastel hay rebanadas, ¿no? Y si nosotros tenemos una vida compartimentada, entonces tenemos por un lado la escuela, por otro lado su esparcimiento, por otro lado su descanso, por otro lado la iglesia. ¿Cuál rebanada crees que es más grande de esas? ¿Cuál crees, hermano? ¿Cuál crees que sea la rebanada más chica? La de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántas horas pasa en la iglesia? Así, si tú dices, somos bien cristianos y vamos a todos los servicios, ¿no? Ajá, entonces son 4 horas. ¿De cuántas horas de la semana? Es más, 4 horas repartidas en la semana. ¿Por qué? Porque en el día tiene 8 horas de dormir. No sé cuántas horas tengan aquí los niños de escuela o de la prepa o de lo que sea, que pueden de 5 hasta 8 o 9 horas. Y también los hermanos que dejan a sus hijos en las escuelas de talento en donde ahí viven, ¿no? Y el único día que tienen para escuchar la palabra o la educación de sus padres es solamente el domingo, el sábado. Y eso sí los papás hacen algo. Entonces, ¿cuál rebanada es más grande, hermano? Y es que no se trata de hacer más grande la rebanada de lo espiritual, porque si no, entonces aquí tendríamos que decirle al pastor Javier que abriera todos los días la iglesia y que enseñara 8 horas al día. ¿O no?
La cuestión no es hacer más la rebanada de lo inmaterial, sino que la rebanada de lo inmaterial invada el área de la escuela, que invada el área del descanso, que invada el área del esparcimiento y nuestra vida adulta, hermano, todas nuestras esferas de la vida, como la administración del dinero, también tiene que ser invadida por nuestra fe. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué? Todo. Y ni siquiera para ese hombre llamado tú, sino para Dios. No trabajes para ti, trabaja para Dios. Y luego dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, ¿cuál es la herencia? La herencia es todo, ¿sí? Y si en la venida del Señor Jesucristo el Señor nos dará todo, porque dice la palabra que vamos a gobernar junto con Él todas las cosas, o sea, el Señor no será capaz de darnos algo de todo lo que hoy es y sigue siendo de Él para sustentar nuestra vida. Claro que sí. Entonces, en el contexto de este pasaje de Colosenses, hermano, incluye al menos 3 cosas: el matrimonio, el cuidado de los hijos y el trabajo. Entonces, nuestra fe debe abarcar todas esas esferas de la vida, y nuestra educación para con nuestros hijos debe ser tal que ellos sean conscientes de que lo que ellos están estudiando y de que la inteligencia que ellos tienen y las habilidades que ellos tienen, todas son de Dios. Y no precisamente para que nosotros nos enorgullezcamos de ellos. Por supuesto, hermanos, si tú educas bien a tus hijos en la visión o en el propósito de Dios divino, tus hijos te van a dar satisfacción. Y tampoco se trata de que los hijos mismos sean satisfechos ellos mismos, sino que vayamos más allá de lo que nosotros podremos ver, aún hasta en la edad de nuestros hijos. Un ejemplo poderoso de una persona, hermano, que vio más allá en la educación de sus hijos es el ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Adán una nación grande y que su descendencia sería tan numerosa como el número de las estrellas en el cielo y más que la arena del mar. Sin embargo, la palabra de Dios también dice que Abraham no vio el cumplimiento completo de esa promesa. Dios le dijo que él iba a tener algo, pero Abraham no tenía una expectativa, ¿sí? Si no, Abraham se hubiera amargado. A pesar, hermano, de que Abraham no vio la realización de todo lo prometido, Abraham siguió siendo fiel a Dios y educó a su familia con un propósito que excedía más allá de su orgullo o del propio bienestar de sus hijos. ¿Por qué? Porque Abraham no vio cumplida la promesa ni en Isaac, ni en Jacob tampoco. En ninguno de ellos. Y Hebreos 11 también nos dice que Abraham y otros patriarcas murieron en la fe sin haber recibido nada, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Entonces, hermano, este ejemplo nos enseña que la educación no se trata de nuestra gloria personal, ni de ver cumplidas nuestras expectativas en el presente, que no se trata del éxito de nuestros hijos. Claro, ellos van a tener éxito, sí, hermanos, si lo que hacen es para Dios. El que lo que hacen que es para Dios sea tan bueno y que cumpla todas las expectativas de Dios, no de nosotros, el Señor va a respaldar, recompensando la obediencia. ¿O qué es lo que dice la palabra de Dios? Busca primero el reino de Dios, es decir, su voluntad, la visión
de Dios, la perspectiva, el sistema de pensamiento del reino de Dios y todo lo demás, ¿qué dice? Vendrá por añadidura. Hermano, no eduques a tus hijos para buscar las añadiduras. El éxito, el bienestar, es solamente la consecuencia de seguir a Dios. Se trata de ese propósito mayor, el propósito de Dios que trasciende nuestras vidas, que se extiende a las generaciones futuras. Y Abraham, aunque no esperaba nada, fue bendecido enormemente por su fidelidad. Génesis 26:4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tus descendientes todas estas tierras, y dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ese es nuestro propósito de educar a nuestros hijos, que todas las naciones de la tierra sean benditas en nosotros. Va más allá de nosotros, hermano. Las generaciones más contemporáneas a nosotros han perdido el sentido de esta educación, haciendo cristianos elitistas que ven todo como mundano, llegan hasta el desprecio de las personas que no son creyentes, se alejan de todo y siempre están pendientes de todas las cosas horribles que este mundo trae. Tratan de protegerse de Disney, de Pokémon o de todas esas cosas, ¿sí? Obviamente no debes dejar que tus hijos se llenen toda esa basura, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no dice que nosotros debemos atrincherarnos y protegernos a nosotros mismos de todo. La palabra de Dios dice que somos la luz y la sal del mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer si aparentemente los cristianos tenemos miedo de tantas cosas? De que caigamos en manos de las sociedades secretas. ¿Qué no dice la palabra al final que todos ganamos en Apocalipsis? Que venga quien venga, hermano, aún el anticristo. Lo que nosotros necesitamos hoy es empujar con fuerza al terreno que le pertenece a Dios. Por eso nuestra influencia debe ser tal que ni siquiera tengamos que estar pensando que algo va a tumbar la fe de mis hijos, hermano. De verdad, no tendríamos miedo de eso si estuviéramos haciendo lo que nos corresponde con nuestros hijos. Muchos cristianos, ya no quieren tener hijos porque dicen, no, porque este mundo está cada vez más peor y no quiero que vivan esas cosas. Hermano, lo que no quieren es trabajar en sus hijos. ¿Tú crees que era diferente para los israelitas o para los hijos de Josué que estaban en un lugar pagano, lleno de ídolos, sin ningún trasfondo cristiano, con un montón de perversión? Es lo mismo hoy, hermano. También podemos ver, obviamente, la irresponsabilidad de Israel, que luego sus generaciones se fueron en pos de los ídolos, ¿verdad? Pero no se trata, hermano, de si el mundo está peor o no. Se trata de si estamos haciendo nuestra parte. Y nuestra parte, hermano, no es estar atrincherados en la guerra, en nuestras cuatro paredes de la iglesia, esperando a ver si el diablo nos ataca o a ver qué cosas nuevas inventa para contaminar la mente de nuestros hijos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque el Señor seguiría trayendo al mundo cristianos o gente que se hace cristiana, porque Dios quiere que nosotros salgamos y que seamos influencia allá afuera. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra de Dios dice en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. No dice, ustedes están en medio de lobos o yo los voy a enviar o los voy a echar con los leones para que se cuiden de esos lobos. No, hermano. Está hablando de la condición del pueblo de Dios, que es de inocencia y que es de paz.
pero aún así el Señor está diciendo, los envío. En medio de ese lugar, con la paz del Evangelio, con una mentalidad distinta, no con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo, que es poderoso en nosotros como iglesia, hermanos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, dice. El Señor no está diciendo, hay pobrecitos, las ovejas que van a estar allí. No. Y los primeros cristianos no se atrincheraron detrás de sus cuatro paredes, sino que salieron a predicar el Evangelio en medio de lobos, en donde ni por las persecuciones, ni por la mala fama del mundo, pararon para hablar la luz del Evangelio. Además, cuando el Señor Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, la palabra prevalecer no solamente tiene el significado de como que si las puertas del infierno nos fueran a vencer o no vencer, sino que prevalecer también significa permanecer. Y es raro, hermano, que muchos solamente que vean esa palabra solamente como que las puertas del diablo no nos van a poder vencer. No, hermano, las puertas del infierno no van a subsistir. Los que están dentro de esa fortaleza no somos nosotros, es el reino de las tinieblas, y las puertas del infierno son los que la iglesia tiene que tirar. Las puertas del infierno no van a prevalecer con el empuje o con el embate del reino de Dios. Si el reino de las tinieblas no vino a invadirnos a nosotros, hermanos, los cristianos debemos invadir el mundo. Entonces, hermano, la educación de nuestros hijos no debe ser defensiva, sino ofensiva, no con violencia, en la paz del Evangelio. Hacer que nuestros hijos sean una verdadera influencia sobre el mundo. Es fundamental, hermano, que los papás comprendan esta perspectiva para transmitir una herencia de fe fuerte, robusta, para que las siguientes generaciones no se nos sigan perdiendo. Enseñándoles que todas las áreas de su vida son una oportunidad para testimonio del Evangelio. Que todo lo que hacen, hermano, son una oportunidad para honrar a Dios y una herramienta que contribuye al avance del reino de los cielos. ¿Qué significa entonces esto, hermano? Que nosotros debemos tener una fe integral. Modelar la vida de nuestros hijos de una manera activa, hermano. Pendiente de ellos. Acciones verdaderas, no solamente intenciones. Involucrarlos en las actividades de la iglesia para servir al mundo. Enseñar la mayordomía de todos los recursos, incluyendo el tiempo, hermano, los talentos, el dinero, mostrarlos cómo usarlos. Buscar una educación que abarque todas esas dimensiones, no solamente la intelectual, sino también la emocional, la social, la laboral. Porque ese es el propósito, hermano. Deuteronomio 4, 5 al 7 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y aquí estamos, en esta tierra. ¿Para qué? Para tomar posesión de ella. Y en esa lista de estatutos y decretos, hermano, no solamente venían los 10 mandamientos, sino maneras de trabajar.
maneras de administrar el dinero y de utilizar el dinero como Dios quiere. Luego dice el versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, que se vea. Que no solamente sean dichos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Dios quiere bendecirte, hermano. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Eso es lo que Dios quería, hermano. A poner parámetros que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos sobre todas las cosas. Y hermanos, por último, la educación cristiana es un regalo de Dios para nosotros. Los hijos son un regalo de Dios, una bendición que hemos recibido de nuestro Señor. Su palabra es una bendición para nosotros. Y esta palabra nos llama a ir más allá de nosotros mismos, más allá de buscar el bienestar de nosotros por egoísmo, el bienestar integral de nuestros hijos. Nos llama a participar de esta obra redentora de Dios en el mundo. Que podamos abrazar este llamado con humildad, hermano, con gratitud, que podamos educar a nuestros hijos para que conozcan, para que amen y sirvan a Dios con todo su ser. Por eso yo les declaro, hermanos, como decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que pretendía Josué al decir estas palabras. Nosotros nos vamos a conducir en este lugar de esta manera, sirviendo al Señor y siendo un ejemplo y la luz del mundo, influencia. ¿Y qué otra cosa, hermano? Que el Señor nos ha dado la gracia para que nuestros hijos aprendan absolutamente todo lo que sale de nuestra boca, aún hasta las cosas imprudentes. Pero tenemos una gran labor, hermano, y no debemos olvidar que nosotros como pueblo de Dios tenemos una misión y que si nosotros nos evocamos a ese propósito, tendremos satisfacción como padres. Nuestros hijos tendrán éxito en su trabajo y cumpliremos con el propósito revolucionario de la educación de nuestros hijos. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia. Te damos gracias, Señor, porque también sabemos que recibimos perdón a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y limpieza, Señor, en nuestras imprudencias, en nuestros deseos pecaminosos y egoístas, Señor. Y de esto, Señor, también venimos delante de ti, Padre, para pedirte perdón sobre nuestros hijos. A pedirte perdón, Señor, por ser egoísta, Señor, por nuestra imprudencia, Señor,
por la ira, por la frustración que manifestamos, Señor, delante de nuestros hijos, Señor. Cuando tú quieres algo diferente y nosotros obstaculizamos, Padre, lo que tú quieres y alejamos a nuestros hijos y los herimos, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a dominar nuestras emociones, a dominar, Señor, nuestras frustraciones, Señor. A que nuestra felicidad dependa, Señor, de nuestros hijos como si ellos fueran la plenitud de nuestra vida, Señor, cuando tu palabra claramente nos dice, Señor, que si nosotros ponemos nuestra confianza, Señor, en cualquier persona o brazo, Señor, para sostenernos, nosotros estamos como plantas en el desierto, Señor, y nos amargamos, Señor, pero no es culpa de nadie, sino de nosotros mismos. Así que, Señor, nos plantamos en ti y en tu palabra. Y bendice, Señor, a tus hijos que se plantan, Señor, en tu palabra, que adquieren conocimiento, Señor, que cambian su perspectiva por tu perspectiva, Señor, y serán como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que su hoja no cae, Señor, y da fruto en su tiempo, Señor, y todo lo que hace prosperará. Señor, queremos tener esa vida. Queremos ver a nuestros hijos floreciendo, Señor, porque los hemos plantado en el lugar correcto. Ayúdanos por esto, Señor, en tu gracia y en el poder que tú nos das por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para guiarlos como tú quieres que los guiemos, Señor. Y darte honra y gloria, Señor, así como tú lo mereces, Señor. Que nuestro servicio te honre, Señor. Que nuestra mayordomía, Señor, te honre, Señor. De gloria a la imagen que tú has puesto en nosotros. Que nuestra alabanza, Señor, y nuestra adoración no sea de labios solamente, Señor, sino que tengamos un corazón enteramente, Señor, una mente dispuesta a tu pensamiento y una voluntad sujeta, Señor, a tu voluntad. Te bendecimos, Padre. Te honramos, Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, que conmueve, Señor, y nos lleva al arrepentimiento, Padre. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas, Señor. Tú eres nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Señor, nos has educado de la manera más hermosa, Señor. Ayúdanos a ser como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.